Le quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad de estar acá, a ustedes por asistir. Sé que muchos de nosotros estamos cansados por el ajetreo del día a día, el trabajo, el estudio, algunos, pero aquí estamos, ¿cierto? Haciendo lo que a Dios le agrada y eso no queda sin recompensa. Amén. Aún así espero que ustedes hayan tenido un día espectacular en el que Dios los haya sostenido en su mano, y si están aquí es porque así fue, ¿cierto? Amén, amén. Bueno, el tema que Dios me ha inspirado para esta noche es Jehová dio, Jehová quitó. Por eso me gustaría que comenzáramos leyendo cada uno en sus Biblias Job 2:10. O si la tienen en el celular, bueno. Y me confirman con un amén cuando lo hayan encontrado. Job, capítulo 2, versículo 10. Job 2:10. ¿Listo? ¿Ya lo han encontrado? ¿Hay aménes por ahí? Amén. Entonces vamos a comenzar. Lo vamos a leer todos a una sola voz. ¿Listo? Dice así: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Bueno, en la Biblia se nos presenta a Job como un hombre perfecto y recto en cuanto al temor de Dios respecta. Y es un hombre que poseía grandes riquezas, pero a pesar de esto, estas riquezas nunca se interpusieron en su relación con Dios, nunca la deterioraron, como puede pasar en el mundo actual, ¿cierto? Que muchas veces llega la riqueza y nuestra relación con Dios empieza a menguar. Pero este no era el caso de Job. Es más, un día Dios estaba presumiendo a Job con el diablo, como los padres hacen cuando tienen un recién nacido, presumen hasta como se ve el bebé durmiendo. Mejor dicho, llegan allá y se hacen alrededor de la cuna. Está la mamá, tan lindo, están todas las tías, y el bebé está ya en el quinto sueño ya, durmiendo totalmente, y eso es normal, porque es alguien de quien uno se siente orgulloso, ¿cierto? Una madre se siente orgullosa de su hijo, y en este caso Dios se sentía orgulloso de su hijo Job, por cómo se comportaba, amén, y decía así tal cual, como dice en la palabra: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué le dijo Satanás? Satanás le dijo: bueno, pero teniéndolo bien, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser así si lo tienes con ganado, lo tienes con riquezas? Pero todo lo que ese hombre toca florece, prospera. Es increíble lo que has hecho con él, y por eso es que él te es fiel. Pero espera a que pierda todo lo que tiene para que veas que él deja de servirte, le dijo Satanás. Y Jehová le dijo: listo, está bien, todo lo que él tiene está en tu mano, te lo entrego. Tú puedes hacer como dispongas. Solamente no pongas la mano en él, o sea, no le quites la vida a Job. Todo lo de Job está bien, pero Job no. Entonces, esa conversación se dio en un lugar que me es desconocido, pero luego aquí en la tierra llega el mensajero, el primero, y le dice a Job: Job, Job, imagínate que robaron a tus ganados y mataron a tus criados, y solo yo quedé vivo para contártelo. Luego llega otro y le dice: Job, Job, cayó fuego de arriba que mató a todas tus ovejas y a tus pastores, y solo yo quedé para contártelo. Y luego llega el último, que bueno, para cerrar, fue de los peores. Le dijo: Job, ¿te acuerdas que todos tus hijos estaban reunidos? Sí, lo que pasa es que la casa les cayó encima y se murieron, y solo pude venir yo a contar. Bueno, cualquiera en una situación así, y todo en el mismo momento, cualquiera podría enloquecerse. O sea, ya con solo una de esas noticias ya basta para uno estar preocupado, estar mal, estar afligido, porque uno no sabe qué sigue, no sabe qué hacer. Pero ahora tres, y a la vez. Pero lo que más me gusta es lo que hizo Job ante eso, su reacción. Su reacción está en Job 1, del 20 al 22.
Se los voy a narrar. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Bueno, rasgar el manto y rasurar su cabeza eran señales en los tiempos antiguos de un dolor muy fuerte, un dolor extremo que había en la persona. Pero al final dice: y adoró. Y adorando dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa esta última parte? Que no atribuyó ningún despropósito. O sea que nunca le echó la culpa a Dios por la desgracia que a él le estaba pasando. Como nos puede pasar a muchos de nosotros, porque somos humanos y es la verdad, ¿no? Es la verdad. Hasta al mejor de nosotros le puede pasar que en un momento difícil empieza a decir: Dios mío, la famosísima pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a tu siervo? Pero vean lo que hizo Job, ¿no? Adorar, reconocer la grandeza de Dios, y como dice ahí, no pecó Job en todo lo que dijo. Después de que pasó esto, su esposa lo empezó a cuestionar, sus amigos también. Todo el mundo le decía que maldijera a su Dios por toda la desgracia que le estaba pasando. Y de pronto yo me imagino que Job veía que todos los demás seguían bien, todos los demás que estaban a su alrededor, que de pronto no conocían a su Dios, que hoy nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo. Ellos sí estaban bien, sí seguían con sus hijos vivos, con sus economías intactas, entre muchas otras más cosas. Pero luego estaba el pobre Job, creyendo en ese Dios, manteniéndose firme, aún después de haberlo perdido todo. Y digo pobre porque él viendo eso podía pensar muchas cosas en su cabeza, ¿cierto? Dudar y retroceder, pero no fue así. Y eso es lo que necesitamos hoy en día para poder seguir avanzando, mantenernos firmes en los momentos difíciles. Porque incluso Satanás tuvo algo de razón en lo que le dijo a Dios. Cualquiera estando bien puede servir con todo su corazón, pero es cuando uno está mal que verdaderamente hay que servir con más fuerza y con más ganas, amén, y hay que seguir amando a Dios en esos momentos. Entonces todo el mundo lo había abandonado en medio de esa prueba. Él estaba solo, la gente le decía: no, ya no más, imagínate, estás en ese estado y nosotros aquí no queremos verte así, nos duele. Y lo abandonaron. Y la Biblia nos lo advierte. La Biblia nos advierte que pasaremos por pruebas, como dice en 1 de Pedro 1, del 6 al 9. Nuestra fe es probada con propósito divino, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga Jesucristo. También el otro versículo que dice que es probada como el oro, que lo pasan por el fuego. Pero ustedes saben que el resultado final de ese oro que pasa por el fuego es un oro que queda libre de toda imperfección. Entonces, muchas veces que pasamos por estas pruebas, Dios lo que busca es purificarnos y fortalecernos en nuestra fe, ¿sí o no? Amén. Amén. Y lo mejor de todo es que Él nunca nos hará pasar por una prueba más fuerte de lo que podemos resistir, porque Él nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Él sabe nuestros límites y hasta dónde somos capaces de llegar. Y por eso Él tiene esa piedad que no nos hace pasar por algo más allá de ese límite. Lo dice en 1 Corintios 10:13 para el que lo quiera tener presente. Y es la palabra de Dios, amén. Así que lo que dice la palabra de Dios, así es. Si Dios dice que una prueba por la que pasemos la vamos a poder superar, es porque así es. Por más dura que se vea en el momento, siempre confíen que esa prueba por la que están pasando es porque pueden superarla, porque no es una que no puedan superar, amén. Y es que en el mundo vamos a tener aflicción, pero podemos confiar seguramente que Dios ya ha vencido al mundo. Y en estas pruebas nos podemos sentir a punto de desmayar, nuestra fe se puede agotar, nos podemos sentir incluso solos y desamparados por Dios. Pero les quiero compartir una frase que me gustó mucho, personalmente me parece que tiene muchísima verdad encima.
Y dice así: en un salón de clases, en un colegio, en una universidad, el maestro te responde las preguntas que quieras en clase. Es más, incluso mientras él está explicando, le pide a los alumnos que pregunten. Pero a la hora del examen, él se queda en silencio. Amén. Entonces, cuando estamos pasando por una prueba y sentimos que estamos desamparados por Dios, es porque en verdad Él está en silencio. Pero Él sigue ahí. Él sigue ahí, amén, ayudándonos y respaldando. En medio de las pruebas, un valor muy necesario, yo diría casi que fundamental, es la paciencia, porque más o menos uno sabe cuándo comienza un momento difícil, pero uno no sabe cuándo se acaba. Exacto. Entonces, por eso es necesaria la paciencia para esperar y soportar este proceso y al final, como les digo, ser mejorados, que es el fin de las pruebas. El Salmos 55:22 sobre eso dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No te dejará para siempre en ese estado de prueba en el que te puedes encontrar, sino que sí hay una salida segura. Amén. Job, a pesar de todo por lo que pasó, como vimos, siguió glorificando y exaltando el poderoso nombre de Dios. Ahorita en el versículo que leímos al principio, él defiende a Dios ante su esposa y él le dice: bueno, recibiremos el bien y no el mal, que también me parecen unas palabras muy sabias. Todos aquí, yo creo, hemos recibido al menos una bendición de parte de Dios, pensando que el simple hecho de habernos despertado hoy es una bendición, amén, y todas las demás que le han seguido solo son una muestra de su gracia. Entonces, si recibimos ese bien, pues cómo no vamos a recibir también lo malo que pueda haber. Eso fue básicamente lo que Job le dijo a ella. Entonces, en nuestra vida hay que entender que los desiertos o pruebas tienen dos salidas. La primera es dudar de Dios y seguir ahí, porque mientras nosotros dudemos que el poder de Dios nos puede sacar de la prueba, pues vamos a seguir ahí, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder salir. Pero la otra salida es cuando ya confiamos en Dios y entonces Él nos saca, Él mismo nos saca de esa prueba. Y bueno, continúa la historia de Job. Pasan muchas cosas en este proceso que él vivió, tiempo también. Todo lo que les comentaba sobre sus amigos que le dieron la espalda a su esposa, y llegamos ya casi a la conclusión de la historia en Job 42:10. Dice, que dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En la conclusión de la historia, él recibió todo lo que había perdido, pero duplicado. ¿Recuerdan que les dije lo de que Job tuvo unas disputas con sus amigos? Yo creo que él podía estar bravo con ellos, ¿cierto? Porque le dieron la espalda, pero es bonito que en el pasaje dice que él fue restituido cuando oró por ellos. Orar por otra persona es un acto de amor. Y cuando Job hizo eso por sus amigos, es porque verdaderamente estaba simbolizando que los perdonaba, a pesar de todo lo que ellos le habían hecho en un pasado, y que ese rencor se había dejado de lado. Que así es como Jesús quiere que nosotros vivamos. Esa es la vida que Él nos quiere enseñar. Que cuando Él estuvo acá nos dio con su propio ejemplo. ¿Saben? Yo he pensado que cuando dicen la palabra que seamos como niños para heredar el reino de los cielos, no solo se trata a los niños en su inocencia ante el pecado, sino también ante su capacidad de olvidar fácilmente. Si ustedes miran un conflicto entre dos niños, ellos se pueden pelear muy feo, acabar llorando, acabar uno medio destrozado, el otro triste, pero denle 5 minutos y ya van a estar jugando otra vez. Y esa es la capacidad de olvido que Dios quiere que nosotros tengamos ante los problemas, ante con lo que todavía cargamos, que seamos capaces de seguir adelante y de perdonar, como lo hizo Job y fue restituido. Los planes de Dios son perfectos y siempre van a buscar nuestro bien.
Aunque en una situación no hallemos la salida por ninguna parte, la hay por la fe, amén. Y si ustedes anhelan recibir bendición, pues también tienen que estar dispuestos a pasar por el desierto, como el caso de Israel, la simiente escogida de Dios. Tenían todas las promesas a su favor, tenían a Dios luchando a su favor, pero aún así tuvieron que pasar 400 años de esclavitud en Egipto, posteriormente 40 años vagando por el desierto, pero la promesa seguía y Dios seguía con ellos. Dios los libró, y mientras estuvieron en esos 40 años vagando en el desierto, Dios les daba comida, los guiaba con una zarza de fuego en el día y con la columna de nube en la noche. Entonces Dios no desampara en los desiertos, Él es siempre fiel y cumple. De pronto no en nuestros tiempos, pero sí en los tiempos de Él, que son perfectos. Quisiera que en este momento ustedes piensen, cierren los ojos un momento y piensen en esa bendición que anhelan que llegue, en esa meta que tienen, en ese sueño por la que ustedes están pidiendo de manera consistente. Los quiero invitar a hacerse una serie de preguntas sobre esto por lo que han pedido. ¿Para qué quieres esa bendición? ¿Qué harás con ella? ¿Y cómo cambiará tu vida después de que llegue? Muchas veces no entendemos por qué las cosas que pedimos no llegan, pero después de que ustedes se respondan a sí mismos estas preguntas, cambiará totalmente el enfoque, porque van a entender cuál es el fin último de lo que quieren. Y eso es algo que les aseguro Dios sabía muchísimo antes. Y si Dios ve que el fin último que ustedes le tienen a esa bendición no es provechoso ni para ustedes ni para los que lo rodean, pues lo siento, no se las va a conceder, amén. Pero si ustedes cambian ese enfoque y son capaces de cambiar el propósito final de esa bendición que desean, entonces les aseguro que Dios lo hará en su tiempo y en su voluntad. Muchas veces no se trata de qué pedimos, sino por qué pedimos lo que pedimos. Yo creo lo siguiente: cuando uno pone algo en las manos de Dios, cuando uno ora por algo, eso ya de alguna manera deja de ser de tu jurisdicción. Eso empieza a ser de la jurisdicción de Dios, de la jurisdicción celestial. Él se comienza a encargar de eso que le has encomendado. Y si no pasa, es por algo. Y si pasa, también es por algo. Pero siempre mantener esa confianza, mis hermanos, tener la capacidad de esperar en Dios y en sus promesas.